Esta oración centrante fue introducida por el padre Thomas Keating, que fue un sacerdote trapense. Y es interesante conversar acerca de esta oración centrante porque no solo, obviamente que están todos invitados a practicarla, sino que es interesante que comprendamos de qué se trata y cómo fue que Thomas Keating la introdujo, cuáles son sus beneficios, bueno, cuáles son sus beneficios y todo lo demás. Entonces ahora voy a poner el video para que podamos ir recorriendo juntos esto, y ahí tenemos la imagen, ¿sí?, del padre Thomas Keating, y vamos a ir viendo qué fue lo que él dijo acerca de esta oración centrante y de nuestra especialmente relación con Dios. Él habla de que es la confianza lo que nos permite en primer lugar dar el salto inicial en el vacío, encontrar a Dios en niveles más profundos de nosotros mismos. Y es la confianza la que guía la nueva configuración íntima de nuestro ser, la transformación de nuestro dolor, de nuestras heridas. Pero debido a que la confianza es tan importante, nuestro camino espiritual puede quedar bloqueado si llevamos actitudes negativas hacia Dios desde los primeros años de vida, si tenemos miedo de Dios, o lo vemos como un padre putativo, furioso, un policía inclinado a la sospecha, un juez implacable. Será difícil suscitar entusiasmo y ni siquiera interés por este camino. Estas suelen ser actitudes inconscientes, pero mantenidas fuertemente, que surgen espontáneamente mientras no hayan sido valoradas y puestas al día por un juicio maduro. Y él habla de varias actitudes que tenemos hacia esta imagen de Dios. La primera, que brota espontáneamente del modelo occidental de espiritualidad, es que los actos exteriores son más importantes que los interiores. El término actos exteriores se refiere a los rituales o al ejercicio de buenas obras, como por ejemplo ayunos, limosnas, penitencias. Y los actos interiores se refieren a los motivos de los que surgen dichos actos. Los primeros pueden provenir del orgullo y del egocentrismo, tan fácilmente como del amor a Dios y del respeto a otros. La enseñanza de Jesús en los evangelios es clara: limpia primero la copa por dentro y después preocúpate de limpiar el exterior. La segunda actitud que brota del modelo occidental de espiritualidad es que el yo inicia las buenas obras y Dios recompensa por esas obras, ¿no? Cuando se formula teológicamente esta creencia, se asemeja a la herejía pelagiana, que acá les puse que la teoría pelagiana es como fue creada por Pelagio, de ahí viene el nombre, del siglo V, que decía que el pecado de Adán no se transmitió a la descendencia. Trae a la mente la imagen de la lucha en el anfiteatro para aplacar a Dios por los pecados personales o para ganar el favor de Dios, mientras Dios se sienta pasivamente en las gradas observando el combate. Y si ganamos, levanta el pulgar, y si perdemos, lo baja. La tercera actitud que brota del modelo occidental de espiritualidad es un interés omnipresente por ir al cielo, más que por ejercitar el amor a Dios y al prójimo aquí y ahora, en el que tanto insiste la predicación de Jesús. Este interés expresa en ocasiones el interés por acumular méritos en esta vida,
a fin de pedir a Dios, por así decirlo, que nos recompense en la otra. Si Dios está ahí fuera, especialmente en algún cielo distante, ¿cómo se podría subir hasta Dios? Si caemos de bruces después de subir unos pocos peldaños, como sucede normalmente, podríamos concluir: me parece que esto no es para mí. Parece que Dios y yo no congeniamos. Es imposible pasar por las pruebas de la vida espiritual si pensamos que Dios está a 1.000.000 de kilómetros y que nosotros tenemos que subir hasta Él o tenemos que hacernos dignos de Él. En lugar de preocuparnos de las garantías para la vida futura, tenemos que confiar en Dios y creer que si hacemos lo que podemos por amor y servir a Dios y al prójimo en esta vida, Dios se preocupará del futuro. ¿Por qué desear un futuro que Dios no quiere para nosotros? Tenemos que buscar cada vez más en el momento presente, que es de hecho el único lugar en el que se puede encontrar a Dios. Puesto que Dios es eterno, hay que buscarlo en el presente y no en el futuro. Es muy difícil comenzar bien el camino espiritual si llevamos un peso de actitudes negativas, no examinadas y no cuestionadas hacia Dios. Con frecuencia algunas circunstancias y tentaciones de regresar a niveles anteriores de relación que eran infantiles e indignos de Dios importunan nuestras actitudes básicas hacia Dios. Con facilidad hacemos juicios sobre Dios, que en realidad son proyecciones, de nuestros niveles infantiles de conciencia. También proyectamos en Dios los modelos de autoridad que vemos en torno a nosotros. Si hemos tenido un padre dominante y autoritario, entonces es fácil que veamos a Dios como dominante y autoritario. Si estas influencias fueron horrendas, entonces se hace más difícil posteriormente en la vida relacionarse con Dios como Dios. Reconocer las actitudes infantiles hacia Dios y ponerlas a un lado nos permitirá evaluar de nuevo nuestra relación con Dios y considerar la posibilidad de entablar amistad con Él. San Juan de la Cruz escribió: el Padre habló una sola palabra desde toda la eternidad y la dijo en silencio, y es en el silencio donde la escuchamos. Esto sugiere que el silencio es el primer lenguaje de Dios y que todos los demás lenguajes son traducciones pobres. El método de la oración centrante y las demás prácticas tradicionales son formas de afinar nuestro aparato receptivo, a fin de que podamos percibir la palabra de Dios que se comunica a nuestro espíritu y a nuestro ser más íntimo con una simplicidad cada vez mayor. La práctica principal en la oración centrante es elegir una palabra que representa nuestra intención de consentir a la presencia y la acción de Dios dentro de nosotros. Podría ser Dios, Abba, Jesús, paz, o alguna otra palabra y retornar a esa palabra cada vez que sentimos que nuestra intención se vuelve confusa. Perdón. La oración centrante no es una práctica de concentración ni un ejercicio de atención, es un ejercicio de intención. Es nuestra voluntad, nuestra facultad de elección, lo que estamos cultivando. La voluntad es también nuestra facultad de amor espiritual, que es primariamente una elección. Puede estar acompañada por sentimientos de amor, pero no los requiere. El amor divino no es un sentimiento, es una disposición o actitud de permanente entrega de nosotros mismos e interés por los demás, similar al interés que Dios tiene por nosotros y por todo ser vivo. La oración centrante es una aceptación, no solo de la presencia de Dios, sino también de la acción de Dios.
Hay que comprender nuestra experiencia durante un periodo de oración y también fuera de él, en el contexto de nuestra relación con el espíritu, que es primariamente terapéutica. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. Si pensamos que estamos bien y experimentamos esta actividad medicinal, el término tradicional es purgativa, podríamos llevarnos una gran sorpresa. En ocasiones, en lugar del reposo bienaventurado que podríamos esperar por descansar en Dios, encontramos movimientos turbulentos de nuestro inconsciente, incluidas emociones fuertes e incluso lágrimas. Nuestra confianza creciente nos permite verlo como parte del proceso y someternos a él. Algunos medicamentos pueden ser dolorosos, no porque este es el deseo del médico, sino porque nuestra enfermedad requiere un remedio severo. Que recibamos el consuelo espiritual de la oración de quietud o que estemos completamente incorporados a Dios en la oración de unión no quiere decir que seamos santos, puesto que la acción del espíritu es terapéutica. Podría significar que estamos tan enfermos que necesitamos una atención especial. De modo que no deberíamos hincharnos de esas cosas. Por otra parte, tampoco le oponemos resistencia, porque podrían ser justamente lo que necesitamos para nuestra curación. En la terapia profunda, lo primero que tenemos que hacer, a fin de ser curados, es experimentar la transferencia con el terapeuta. Este es un proceso emocional misterioso en el que nos identificamos con el terapeuta y transferimos a esa persona nuestra relación con figuras de autoridad de los primeros años de vida. Entonces el terapeuta puede reflejar la aceptación que quizá no sentimos siendo niños. Esta aceptación puede curar la privación emocional de pensar que no somos dignos de ser amados. Como somos personas frágiles, necesitamos la experiencia de otra persona que nos acepte completamente en el nivel emocional. De lo contrario, es difícil tener una identidad personal plena, o como dicen los psicólogos, un yo fuerte. Esto es provisiones valiosas para el camino espiritual. Es este yo, a pesar de la gran cantidad de heridas que permanecen desde los primeros años de vida, lo que ofrecemos a Dios. Algunas personas se han visto tan despojadas que tienen la convicción emocional no solo de que no son dignas de ser amadas, sino de que son un error. Esa es la fuente de la enfermedad del odio a nosotros mismos, que es epidémica en nuestra cultura. Es necesario curar esta enfermedad en cierto grado para que se pueda realizar el camino espiritual, porque este es la entrega de nosotros mismos y de nuestra identidad personal. Si no tenemos un yo o una identidad personal, no sabemos qué dar. La afirmación del consuelo espiritual y los periodos de paz y de refrigerio son una suerte de transferencia con Dios. Entonces Dios refleja la aceptación y la afirmación que quizá nuestros padres, consciente o inconscientemente, nos negaron en los primeros años de vida, por causa de los daños que ellos sufrieron en sus primeros años de vida. Si podemos superar el odio a nosotros mismos y las heridas de los primeros años de vida, podemos prestar una contribución importantísima a la próxima generación. Lamentablemente los padres no suelen descubrir ordinariamente sus errores hasta después de que los niños han crecido. Mas por favor, no hay que tener sentimientos de culpa en este momento, porque este drama se comenzó a representar desde Adán y Eva. Así es la condición humana. La respuesta correcta es aceptar nuestros fracasos, trabajar con ellos y tratar de superarlos.
Este proceso realista es un aspecto importante del camino espiritual. Los descubrimientos psicológicos modernos pueden ser útiles en nuestra comprensión de lo que es realmente la condición humana desde una perspectiva de diagnóstico. Es una patología. A medida que el espíritu se hace predominante en nuestra oración, el uso de la palabra sagrada o del símbolo sagrado durante el tiempo de oración centrante se vuelve cada vez menos necesario e importante. Mientras descubrimos que nos sentimos atraídos por pensamientos o sentimientos que pasan por el nivel de nuestra memoria o imaginación, usamos libremente la palabra sagrada, no para apartar los pensamientos, sino para reafirmar nuestra intención original de consentir a la presencia de Dios. Algunas personas que están orientadas visualmente prefieren usar un símbolo sagrado como una imagen de que descansan en los brazos de Dios o de que se encuentran bajo la mirada del amor de Dios. Seguir el ritmo de la respiración es otra práctica particularmente atractiva para los que ya están familiarizados con las prácticas de respiración y los métodos orientales de meditación. No obstante, nótese una vez más que en la oración centrante no prestamos atención a esos símbolos, sino que los usamos como la expresión de nuestra intención, al igual que sucede con la palabra sagrada. Los usamos para centrar la intención, no como objetos de atención y menos aún de concentración. La palabra sagrada o el símbolo sagrado son semejantes al foco de una videocámara. Si estoy tomando una panorámica de una audiencia, tendré que ajustar el objetivo para captar a los que están delante, pero veré borrosos a los que se encuentran en el centro. Para tomar una panorámica de los que están en el medio, tendré que ajustar de nuevo el objetivo a fin de enfocarlos bien. Habré de hacerlo una vez más para que los que se encuentran más atrás se puedan ver, ¿no? El proceso de enfoque al que sirve la palabra sagrada no es el de enfocar un rostro, un objeto, un símbolo particular en la imaginación, sino enfocar nuestra intención cuando se vuelve borrosa. La intención es el factor más importante en la oración centrante, en la que nuestra única actividad consiste en mantener nuestra intención de consentir a la presencia y la acción de Dios durante el tiempo de oración. No es como una meditación en la que yo me concentro en un objeto o en una imagen. No es necesario. Lo más importante es la intención. Pero esta intención se vuelve confusa cuando la atracción por o la aversión a algún pensamiento, sentimiento o impresión nos empujan de nuevo a nuestro nivel de conciencia ordinario. Ordinariamente esto sucede porque ese pensamiento ha estimulado uno de los programas emocionales para la felicidad en el inconsciente. Toda esa programación inconsciente que tenemos se toca, se activa y bueno, ahí nos encontramos con los obstáculos. Todos los tenemos estos programas, ¿sí? Dice, y es posible que la influencia del programa emocional siga aún presente en el inconsciente, como por ejemplo si uno ha realizado una gran inversión emocional en los símbolos de seguridad de una cultura particular. Quizá el dolor de nuestra inseguridad haya sido tan insoportable en los primeros años de vida que reprimimos en el inconsciente la memoria de la privación. Pero el inconsciente siempre recuerda. Las emociones son energía y no desaparecen por más que las reprimamos. Quedan almacenadas en el cuerpo. El cuerpo es el almacén de la energía emocional que no es adecuadamente procesada. Como resultado, uno bloquea el flujo sano de energía en el cuerpo y en el sistema nervioso. Esto refuerza
la necesidad de compensación a fin de ocultar el dolor. Las adicciones son la forma última de distraernos del dolor emocional al que no estamos dispuestos a enfrentarnos, ¿no? Perdón. Desde esta perspectiva, el camino espiritual es una trayectoria en el crecimiento y la liberación de las fijaciones infantiles en niveles emocionales que se han convertido en causas de ruptura de nuestra vida adulta y que interfieren en nuestras relaciones. El camino es una forma de psicoterapia divina en la que Dios trata de curarnos en todos los niveles, comenzando normalmente con el cuerpo y las emociones. Para cada uno de los niveles de intensidad emocional hay un conjunto correspondiente de comentarios. Esos comentarios se refieren a las voces, ¿no? A todos estos programas grabados en nuestra memoria. Cuando se suscita una emoción fuerte, nos vemos instantáneamente acosados por una oleada de todos estos juicios, ¿no? Todos estos comentarios. Y todos ellos nos apartan cada vez más de la paz, la calma y el despojo que requiere la contemplación. Por eso tenemos que tener un foco o objetivo cuando nuestro consentimiento a la presencia y la acción de Dios comienza a volverse borroso, porque los pensamientos que pasan por la superficie de nuestra conciencia estimulan los programas que hay en nuestro inconsciente. En la terminología de la oración centrante, comparamos esos pensamientos a barcos que navegan por la superficie de un río, ¿no? El río, ¿ven? Es como la conciencia humana, están los barquitos. La corriente de la conciencia se parece a un río que va hacia el mar. La superficie del río equivale a ese nivel de conciencia al que solemos prestar atención en la vida diaria. Las percepciones de los sentidos, los sentimientos, las imágenes, los recuerdos, las reflexiones y todas esas juicios, ¿no? Pasan por la superficie de nuestra conciencia como los barcos en un río. Esa es nuestra conciencia común. El río equivale a nivel de conciencia espiritual. Cada vez que vamos practicando y practicando esta oración centrante como método, nos vamos cada vez afianzando más en como dice acá, ¿no? Nuestra intención y voluntad hacia Dios. Por eso está este otro barquito, ¿no? Que nos muestra que nos lleva a esta conciencia ordinaria a este nivel de conciencia espiritual. Y más profundizamos, conectaremos con nuestro verdadero yo y con esta presencia divina. Entonces no hay que ajustar la atención, dice él, sino que hay que ajustar la intención. No usar la palabra como un mantra. Eso es importante. Y lo más importante en la oración centrante es consentir, o sea, dar permiso a la presencia de Dios. Y dejar de prestar atención a todo ese contenido psicológico, ¿no? Si viene un pensamiento, ¿no? Junto con todos los juicios que trae ese pensamiento, antes de subir al barco, ahí sí retornamos a la palabra sagrada. Con mucha paciencia vamos a desarrollar este hábito de darnos cuenta de que estamos pensando, sobre el hecho de que estamos pensando, dice él. Y no tenemos que recriminarnos, ¿no? Porque eso sería como subirnos a otro barco. Me empiezo a juzgar. Es una oración tan simple tan simple. Es que es como la que harían los niños. Por eso dice que provoca estos cambios, ¿no? Que podemos pasar de la risa al llanto, ¿no? Como un niño. Los niños están siempre en el momento presente. Entonces, consentir en tomar la palabra sagrada, dice acá, o retornar a la palabra sagrada,
es lo que requiere esta oración central. Todos los análisis, comentarios, sentimientos de culpa, recriminaciones, distraen más que el pensamiento original. Es posible que el pensamiento original haya sido un plan para el futuro, o puede ser un recuerdo, ¿no? No es tan efectivo para sacarnos del silencio interior como un sentimiento o un pensamiento cargado de emoción, ¿no? Por ejemplo, la culpa, la vergüenza. Entonces hay que aprender a aceptar nuestros pensamientos gozosamente, porque no podemos evitarlos. Si pudiéramos, ya seríamos perfectos en la contemplación. Toda la raza humana necesita este tiempo, ¿no? Y esto puede llevar, dice él, casi toda la vida. Esto hay que tomarlo como una especie de purgatorio, ¿no? Por eso él le llama terapia divina, que Dios es el que nos va curando. Y cada pequeño progreso no solo es para nosotros mismos, sino que también es para todos los demás. Esta es la mayor contribución que podemos hacer a la humanidad. Vivir esta conciencia, ¿no? De oración centrante, de consentimiento a Dios. No consiste esto en sentirse perfectos o en ser perfectos, sino en hacer lo que se supone que hemos de hacer, sin notarlo. Y para terminar, vamos a ver cuáles son las directrices que nos da para la oración centrante, que lo más importante es, primero, elegir una palabra que sea sagrada, ¿no? Que sea símbolo de nuestra intención, consentir a la presencia y la acción de Dios dentro de nosotros, sentarnos cómodamente con los ojos cerrados, sosegarnos e introducir la palabra sagrada como un consentimiento de la acción de Dios dentro de nosotros. Cuando tengamos conciencia de pensamientos, retornamos suavemente a la palabra sagrada. Y al final de la oración centrante, que tiene que ser de 20 minutos, nos quedamos un rato en silencio con los ojos cerrados, para ir, como siempre en todo trabajo, ¿no? Volviendo de a poco a la actividad diaria. Bueno, esto va a continuar, porque ya hice una parte. Esta es la grabación que hice de vuelta hoy, porque la de ayer me salió horrible con el micrófono. Entonces, bueno, ahora voy a ver qué pasa, cómo sale esta. Espero que se escuche mejor. Y bueno, seguiré subiendo más de este libro que se llama Intimidad con Dios, del Padre Kitty, donde va desarrollando toda la oración central, para que puedas comprender de qué se trata y si la querés aplicar en tu vida, bien. Podemos comparar nuestra conciencia con un río y nuestros pensamientos con barcos que navegan por su superficie. La superficie del río representa nuestro nivel psicológico ordinario de conciencia. Mas un río también tiene sus profundidades. Y así sucede también con nuestra conciencia. Junto al nivel psicológico ordinario de conciencia está el nivel espiritual de conciencia, en el que nuestro entendimiento y nuestra voluntad funcionan a su modo de una forma espiritual. Más profunda aún, o más centrada, es la inhabitación divina, en la que la energía divina está presente como la fuente de nuestro ser e inspiración en todo momento. El esfuerzo personal y la gracia se encuentran en la parte más central o interior de nuestro ser, que los místicos llaman el fundamento del ser o la cima del espíritu. La palabra sagrada es un gesto de consentimiento de nuestra voluntad espiritual a la presencia de Dios en nuestro ser más íntimo. La palabra aparece en nuestra imaginación, pero no ejerce una función directa, tranquilizadora, en el nivel de nuestra corriente de conciencia ordinaria. Por el contrario,
solo expresa nuestra intención, la elección de nuestra voluntad de abrirnos y entregarnos a la presencia de Dios. Esta es la diferencia entre la oración centrante y una práctica que utilice alguna forma de atención, como mirar una vela, repetir un mantra o construir alguna imagen. Por eso no tenemos que repetir la palabra sagrada continuamente. Solo la empleamos para mantener nuestra intención de fe y amor hacia Dios. Mientras los pensamientos pasen como barcos sobre la superficie del río, sin atraer nuestro deseo ni causar una aversión, no necesitamos retornar a la palabra sagrada. En esos casos no hay una interrupción en la orientación de nuestra intención hacia Dios. No es necesario articular la palabra cuidadosamente. Tampoco se analiza ni se reflexiona sobre ella. Es simplemente un gesto o un símbolo. Comenzando por uno de los sentidos externos, podemos usar también una mirada sagrada o la respiración. Pasamos al nivel espiritual y a los sentidos espirituales, que son análogos a los sentidos externos. La palabra sagrada procede del corazón y reverbera en la imaginación solo momentáneamente, mientras que un mantra o un proceso de concentración tienen la función de retardar el flujo de los pensamientos. La función primaria de la palabra sagrada no consiste en rechazar o en reducir los pensamientos. Es más bien expresar nuestra intención de amar a Dios, de estar en la presencia de Dios y de someternos a la acción del Espíritu durante el tiempo de oración. Solo necesitamos retornar a nuestro símbolo sagrado cuando uno de los barcos no se limita a pasar, sino que nos atrae o nos repele. La palabra sagrada es como el objetivo de una cámara, pero no enfoca una imagen, sino nuestra intención. Al comenzar nuestra oración dirigimos nuestra atención general cordial hacia Dios, pero no hay ningún contenido. Dejamos que pasen todos los pensamientos particulares sin excepción, independientemente de si son agradables o dolorosos, o de si nos aportan consuelo espiritual o un bombardeo de ideas y sentimientos. Ocasionalmente, si somos bombardeados por un asedio particularmente duro desde el inconsciente, puede resultar difícil o imposible retornar a la palabra sagrada. Entonces simplemente permanecemos con ella y el propio dolor pasa a ser nuestro símbolo sagrado. Esta entrega es un consentimiento más profundo aún a la presencia y a la acción de Dios dentro de nosotros. Nuestro proceso de pensamiento tiende a reforzar nuestro proceso adictivo, nuestro frenesí por captar algo del mundo exterior, a fin de alimentar nuestras compulsiones o enmascarar nuestro dolor. Si somos capaces de descansar únicamente sobre una base regular durante 20 o 30 minutos sin pensar, comenzamos a ver que no somos nuestros pensamientos. Tenemos pensamientos, pero no somos nuestros pensamientos. La mayoría de las personas sufren porque piensan que son sus pensamientos y si sus pensamientos son inquietantes, dolorosos o malos, permanecen apegados a ellos. El término pensamiento en nuestra exposición de la oración centrante incluye no solo conceptos e imágenes, sino sentimientos, impresiones de los sentidos internos y externos, e incluso sensaciones espirituales. Toda percepción cae bajo la categoría de pensamientos. En la oración centrante, ni siquiera prestamos atención a los pensamientos que pasan. Todos comenzamos a vivir como una única célula. Este es nuestro Big Bang personal, por así decirlo. Con todo, en esa única célula hay energía suficiente para sustentar todo el resto de nuestras vidas. Llamémosla
nuestro centro más íntimo o el fundamento divino de nuestro ser. Desde este centro se despliega el verdadero yo y la manifestación correcta de esa energía. Sabemos que, por razones de la condición humana, no estamos en contacto con nuestro verdadero yo, en respuesta al dolor que se podría remontar hasta la infancia, el nacimiento, o incluso antes del nacimiento, como sugiere cierta práctica terapéutica reciente. Desarrollamos muy pronto en nuestra vida lo que se llama el falso yo, que reprime al verdadero yo y nos oculta su potencial. Este falso yo interactúa con nuestro entorno bajo la influencia del dolor y la autoprotección, con el resultado neto de que experimentamos que la mayor parte del tiempo nos encontramos dominados por acontecimientos externos y por nuestras reacciones emocionales ante ellos. El falso yo funciona cuando somos dominados por acontecimientos externos en lugar de actuar con libertad. Nuestra conciencia psicológica ordinaria es, en cierto modo, como ver una película extremadamente interesante. Ser dominados por los acontecimientos y las reacciones emocionales ante ellos es como ver una película tan buena que nos identificamos totalmente con la trama o con alguno de los personajes y nos olvidamos de que se trata de una película. De modo semejante, la mayor parte del tiempo nos encontramos fuera de contacto con el nivel espiritual de nuestro ser y permitimos que los acontecimientos nos dominen en lugar de elegir qué hacer con ellos. Cuando operamos en este proceso a través de la oración centrante y reconocemos el dinamismo del inconsciente, nuestras facultades espirituales y el verdadero yo son liberados. Esta experiencia relativiza nuestra inversión emocional en símbolos de felicidad requeridos por el falso yo. La razón es que estamos comenzando a experimentar la paz interior, que es la felicidad que realmente buscamos. En la práctica de la oración centrante, nos encontramos las mismas reacciones emocionales que teníamos antes, pero ahora las notamos en lugar de reaccionar ciegamente ante ellas. Es esencial que aprendamos a reconocer las tendencias de nuestro falso yo si queremos ser felices, porque solo si las reconocemos podremos cambiarlas. No tenemos que analizarlas, solo tenemos que reparar en ellas y desecharlas. A medida que se desarrolla la libertad interior, nos volvemos como los espectadores de una película malísima, que saben que se pueden levantar y marcharse en cualquier momento. También sabemos que somos libres para quedarnos. Esta es la diferencia entre la práctica espiritual que está actuando y otra que no ha comenzado todavía. En un proceso que no ha comenzado aún, continuamos permitiendo que nos dominen otras personas, las circunstancias y los dinamismos interiores que quedaron establecidos en los primeros años de vida y sobre los que no tenemos control. Cuando comenzamos a practicar, sabemos que hemos de ser dueños de esos dinamismos interiores a fin de superarlos, convertirnos en nuestro verdadero yo y manifestar todas las posibilidades creativas que Dios nos ha dado. Cuando nos damos cuenta de ello, comenzamos a actuar desde nuestro centro. El efecto principal de la oración centrante es vivir desde nuestro centro. Naturalmente, esto no significa que no interactuemos con el mundo. Por el contrario, interactuamos mejor que antes, porque no nos defendemos de las personas o de las circunstancias, tal como éstas se despliegan. La raza humana en su conjunto es una especie enferma. La mayoría de las personas no son conscientes de su enfermedad o de hasta qué punto están enfermas. No tienen un diagnóstico adecuado de la condición humana en general o de su propia enfermedad en particular. Por eso no buscan el tipo de ayuda
que necesitan a fin de recuperarse. En realidad, la mayoría de los seres humanos padecen la grave enfermedad de Ann Wilson Schaff, llamada el proceso adictivo. El proceso adictivo, como término psicológico, corresponde a lo que la teología en la tradición cristiana llama las consecuencias del pecado original, pero desarrollado con mayor detalle. El proceso adictivo se manifiesta, según las circunstancias y la personalidad, en alguna de las muchas adicciones. La ventaja de ser adictos es que sabemos que nunca nos recuperaremos sin ayuda. Lamentablemente, no lo reconocemos hasta que la adicción ha ido empeorando tanto gradualmente que se destruye toda apariencia de funcionalidad. La cuestión práctica para todos nosotros es: ¿hasta qué punto somos adictos? Las consecuencias del pecado original son, según la teología tradicional, 3: ilusión, concupiscencia y debilidad de la voluntad. La ilusión significa que, aun cuando estamos irresistiblemente programados para una felicidad sin límites, de una forma inherente a la naturaleza humana, no sabemos dónde se encuentra la verdadera felicidad. La concupiscencia significa que buscamos la felicidad en lugares equivocados o que buscamos excesiva felicidad en los lugares correctos. Y finalmente, si es que llegamos al punto de descubrir dónde se encuentra la verdadera felicidad, nuestra voluntad es demasiado débil para conseguirla. Mi vida es incontrolable. ¿Es incontrolable? Si aceptamos la doctrina tradicional de las consecuencias del pecado original, la libertad para controlar la propia vida está muy limitada. Toda la idea de la redención descansa sobre la base del desvalimiento completo cuando estamos alejados de la gracia de Dios. Una vez que alcanzamos el fundamento del diagnóstico, mi vida es incontrolable, no tenemos que esperar a que todo fracase por completo para reconocer la gravedad de nuestra enfermedad. Podemos comenzar inmediatamente siguiendo una terapia preventiva destinada a curar las raíces del proceso adictivo que se está desarrollando antes de que se sequen completamente. La terapia divina implica tanto la relación de amistad como la relación de curación. El resultado neto de nuestros esfuerzos por reprimir el dolor emocional o por compensarlo es la formación del falso yo. El falso yo es una enfermedad que tiene cura, y aceptar a Cristo como el médico divino, o en el contexto de este paradigma, el terapeuta divino. Cuando introducimos la palabra sagrada, iniciamos un movimiento circular con 4 momentos principales. El primer momento es aquel en que introducimos la palabra sagrada, o la mirada, o la respiración sagrada, como símbolo de nuestro consentimiento a la presencia y la acción de Dios dentro de nosotros. Y delicadamente establecemos una actitud de esperar al Señor con la atención del amor. Al principio es posible que haya una experiencia de pensamientos sin límites que llenan nuestra conciencia. Cuando hemos estado practicando durante varios años, esta normalmente se transforma muy pronto en un profundo sentido de quietud, refrigerio o descanso. Este es el segundo momento, en el movimiento circular de la oración centrante. Descanso es el término que indica una amplia variedad de impresiones psicológicas como, por ejemplo, paz, silencio interior, contento, un sentido de retorno al hogar, de bienestar y, por encima de todo, de la presencia de Dios. La sensación de descanso profundo, especialmente cuando implica un profundo sentido de la presencia divina, lleva a una suerte de transferencia psicológica con Dios. Es decir, Dios se convierte en el terapeuta en el sentido psicoanalítico en que buscamos,
un terapeuta que nos dé la confianza y el amor que a nuestro parecer no recibimos siendo niños de otra persona importante como por ejemplo uno de los padres. Proyectamos en el terapeuta que refleja la aceptación que no experimentamos adecuadamente en la infancia, el dolor del rechazo, que las emociones han almacenado en el inconsciente y que es activado de nuevo por cada nuevo rechazo sufrido en la vida. Esto cura las heridas emocionales de una forma en que no puede hacerlo ninguna reflexión teológica. Las emociones no obedecen a la razón. Necesitan seguridades en el área y en la medida en que se sienten despojadas. Casi todos tenemos un residuo de dolor emocional por el afecto y la seguridad que necesitábamos como niños y de los que nos sentimos privados. El descanso profundo es la sensación de ser aceptados y amados por el misterio divino que sentimos dentro de nosotros y que la doctrina cristiana llama inhabitación divina. En otras palabras, nuestra conciencia de la presencia divina comienza a despertar de nuevo. El descanso se hace más profundo a medida que crece nuestra confianza en Dios y las dudas emocionales sobre nuestro propio valor impresas en nosotros en los primeros años de vida por diferentes rechazos o competencia excesiva con otros hermanos, comienzan a mitigarse. Debido a que el descanso es tan profundo, el cuerpo reposa como nunca antes lo había hecho. El cuerpo es el almacén del dolor emocional de los primeros años de vida, así como también de las consecuencias de tratar de hacer frente a ese dolor con mecanismos de defensa, como la represión y la actividad compensatoria. Como resultado, se comienza a debilitar el campo arado de los mecanismos de defensa en torno a las malas hierbas emocionales de la vida. Revive la extraordinaria capacidad del cuerpo para la salud y la psique comienza a liberar sus materiales de desecho. Nuestra conciencia, durante la oración, se convierte en un canal de evacuación similar a los canales de evacuación del cuerpo físico. Entonces la psique comienza a vomitar el material emocional no digerido durante la vida, en lo que se podría llamar un ataque de náusea psíquica. Los primeros traumas emocionales nunca se habían digerido, integrado o evacuado plenamente porque, como infantes y niños, no podíamos articular nuestro dolor. No podíamos hablar todavía. O, si es que podíamos, no teníamos el lenguaje o el coraje necesarios para expresar lo que sentíamos. Quizá las experiencias emocionales no articuladas traumatizantes fueron empujadas hasta el inconsciente, donde su energía permanece. Las emociones son energía. Solo es posible hacer que se desvanezcan reconociéndolas o articulándolas. A este tercer momento del movimiento circular de la oración centrante lo llamo la descarga del inconsciente. Descarga se refiere a la experiencia de náusea psíquica que tiene lugar en la forma de un bombardeo de pensamientos o sentimientos que se presentan a nuestra conciencia sin ninguna relación con el pasado inmediato. Esta falta de conexión con la fuente de pensamientos o sentimientos dolorosos es lo que los identifica como procedentes de nuestro inconsciente. La evacuación de este material primitivo es el cuarto momento del círculo. Si hemos cargado con este dolor emocional durante 20 o 30 años o más, el proceso de evacuación puede ser extremadamente doloroso. Pero si estamos preparados para ello, por la disciplina de una práctica diaria como la oración centrante, entonces la confianza en el terapeuta divino nos permite controlarlo. Solo tenemos que aguantar la turbulencia. Cuando es posible retornar a la palabra sagrada, volvemos a ella y comenzamos el proceso circular una vez más. Que en algunas personas
Este proceso de descarga puede tener lugar inmediatamente después de comenzar la oración centrante, pero ordinariamente no sucede de un modo espectacular. Parece que el espíritu comienza desde el exterior y va transformando el interior, pero si hay un estímulo exterior, tal vez el proceso sea más inmediato e intenso. Un accidente o una psicoterapia hayan liberado este material de forma que esté cerca de la superficie de nuestra conciencia. En este caso, un único periodo de oración centrante podría proporcionar suficiente descanso para que este material rompiera nuestras defensas y se hiciera plenamente consciente. ¿Dónde nos encontramos después de haber completado todo el círculo? Nunca estamos donde comenzamos porque ahora nos hemos liberado de lo que estaba pegado en alguna parte del cuerpo. Podríamos concebir a Dios como nuestro centro más profundo y nuestro verdadero yo como un círculo en torno a Él. Nuestra conciencia normal dirige nuestra atención a la circunferencia de nuestra conciencia, donde es dominada por los acontecimientos y por nuestras reacciones ante ellos. Como puede suceder, al ver una película, nos concentramos tanto en la historia que nos identificamos con los personajes y es posible que incluso olvidemos que estamos viendo una película. Nuestro estado psicológico normal consiste en ser dominados por los acontecimientos de la vida y por nuestras reacciones ante ellos. No nos damos cuenta de que los acontecimientos externos y otras personas influyen en nuestra cosmovisión y predisponen nuestras elecciones. La práctica de la oración centrante consiste en lo contrario. Es como ir a ver una mala película, porque no nos identificamos con los actores, sabemos que estamos viendo una película y podemos levantarnos y marcharnos en cualquier momento. Pero si estamos apegados a ideas preconcebidas y valores de antemano, no se nos ocurre levantarnos y marcharnos. No hemos despertado todavía el hecho de que en el nivel de nuestro yo espiritual solo somos testigos de lo que sucede en nuestras vidas y no somos cautivos de la trama. Siempre que se evacúa una cierta cantidad de dolor emocional, se abre dentro de nosotros un espacio interior. Estamos más cerca del nivel espiritual de nuestro ser, más cerca de nuestro verdadero yo y más cerca de la fuente de nuestro ser, que se encuentra en nuestro centro más íntimo. Pero está enterrada bajo el material de desecho emocional de nuestra vida. Estamos más cerca de Dios porque, a través del proceso de descarga, hemos evacuado parte del material que ocultaba la divina presencia. Así, cuando en la oración comenzamos de nuevo el movimiento circular, estamos más cerca de nuestro centro. Como consecuencia, hay un descanso más profundo. Esto causa inevitablemente una descarga ulterior de basura emocional que se presenta en la forma de emociones primitivas o de pensamientos emocionalmente cargados que no guardan relación con el pasado reciente. Cuando pasa la tormenta, retornamos a la palabra sagrada. Estamos más cerca de nuestro centro cada vez que comenzamos el proceso de nuevo. El movimiento circular de descanso descarga en la forma de pensamientos emocionalmente cargados y emociones primitivas, y retorno a la palabra sagrada nos lleva constantemente más cerca de nuestro centro. Así, el movimiento circular resulta ser, de hecho, un proceso dinámico que se asemeja a una escala en espiral. El proceso de descarga se puede manifestar primeramente en síntomas físicos como un pequeño dolor en alguna parte del cuerpo, un pellizco o un picor. Es posible
que desate un nudo emocional próximo a la superficie del cuerpo. Al dirigir temporalmente nuestra atención a ese lugar, ordinariamente el malestar se disipa con cierta rapidez. Una vez que se ha evacuado un cierto número de nudos superficiales a través del descanso profundo de la oración, el espíritu pasa a trabajar en un material más interior. Es posible que entonces experimentemos un torrente de lágrimas. Muchas personas han reprimido mucho sufrimiento en su vida por razones culturales o personales. Ahora el cuerpo siente por primera vez la libertad para hacer lo que previamente se le había negado. Asimismo, al comienzo de la práctica de la oración centrante, si estamos exhaustos, el cuerpo quiere dormir. Este no es el propósito de la oración, pero el cuerpo, si se le permite hacer lo que antes se le había prohibido, se siente mucho mejor. A medida que las emociones se normalizan, parece que la del dolor es una de las primeras en ser liberadas y esto puede provocar un torrente de lágrimas. ¿Qué sucede cuando alcanzamos el centro? Como ya no queda más basura que pueda ocultar la presencia divina, supongo que estamos en la unión divina. La fe cree que Dios nos espera. Este es el significado de la inhabitación divina. Si mantenemos nuestra práctica, la presencia divina no puede permanecer escondida para siempre. A fin de comprender este proceso, en su versión vertical, me gustaría usar la analogía de un tel de Oriente Medio, esa delicia del arqueólogo. Al parecer, en la antigüedad, cuando el enemigo conquistaba una ciudad-estado, los soldados la quemaban completamente y construían su ciudad sobre la antigua. Como resultado, nos encontramos una civilización construida sobre otra en el mismo lugar. Durante muchos siglos se desconoció la existencia de los tels porque se pensaba que eran solo colinas. Actualmente son considerados tesoros arqueológicos. La primera tarea de los arqueólogos es limpiar la cima del tel, retirar todas las hierbas y las rocas y desenterrar la última civilización que hubo allí. Quitan las cenizas y los materiales de desecho y envían los mosaicos y la cerámica al British Museum. Después descansan durante algún tiempo, disfrutan de la recompensa por sus descubrimientos, reúnen a algunos estudiantes graduados de alguna gran universidad, consiguen dinero de alguna fundación humanista y retornan para excavar la siguiente ciudad-estado. El proceso requiere muchos años. Estrato a estrato, los arqueólogos excavan una cultura tras otra, hasta llegar a la edad de piedra. Como resultado de esta investigación, tenemos una visión mucho más comprensiva del significado literal de los textos de la Escritura. Los arqueólogos han descubierto tanto escritos sagrados como transacciones comerciales, permitiendo a los estudiosos reconstruir muchos aspectos de esas civilizaciones antiguas. Sugiero que el Espíritu Santo, el arqueólogo divino, trabaja de una manera un tanto similar. Nos toma donde nos encontramos actualmente, sea cual sea nuestra edad cronológica. Lo primero es curar los aspectos más destructores de nuestras relaciones actuales y conductas adictivas. Como resultado, disfrutamos de una cierta libertad en practicar la virtud y hacer el bien a los demás. Se forma una relación personal con Cristo. Es posible que sintamos entusiasmo por la Escritura. Nuestra vida devocional, los sacramentos, la liturgia, la lectura espiritual, el ministerio, todo ello comienza a florecer. Con frecuencia se llama a este periodo la primavera del camino espiritual.
Sería un error pensar que hemos concluido el camino. Ni siquiera ha comenzado. Esta es únicamente la primera etapa, mas esta etapa es tan deliciosa que nos resistimos a salir de ella. En un momento dado el espíritu puede decidir que la primavera ha durado suficiente tiempo. En la vida monástica la llamamos el fervor de los novicios. El espíritu decide excavar el siguiente estrato. En realidad, el espíritu pretende investigar toda la historia de nuestra vida, estrato tras estrato, sacando la basura y preservando los valores que fueron apropiados para cada etapa de nuestro desarrollo humano. Sin seguir una cronología exacta, parece que el espíritu se remonta a través de etapas sucesivas de nuestra vida: ancianidad, si hemos llegado a ella, crisis de la edad mediana, comienzo de la vida adulta, final de la adolescencia, comienzo de la adolescencia, pubertad, fin de la infancia, comienzo de la infancia, nacimiento e incluso etapa anterior al nacimiento. La secuencia corresponde en general a la cronología emocional de nuestra psique, en la que las heridas más profundas y más antiguas suelen estar más fuertemente reprimidas. Después, el espíritu comienza a excavar en la roca sólida del inicio de nuestra vida emocional, en el que experimentamos por primera vez los sentimientos de rechazo, inseguridad, falta de afecto o verdadero trauma físico. Se presentan a la conciencia las emociones más antiguas, porque la furia, el temor y el dolor crudos eran nuestra única respuesta posible en aquel momento. A medida que avanzamos hacia el centro donde Dios nos está esperando, vamos a sentir naturalmente que nos encontramos peor. Esto nos advierte que el camino espiritual no es una historia de éxitos ni una carrera espectacular. Es más bien una serie de humillaciones del falso yo. Se experimenta como disminuciones del falso yo con el sistema de valores y la cosmovisión que construimos tan laboriosamente como defensas a fin de enfrentarnos al dolor emocional de los primeros años de vida. Esta es una experiencia dinámica y no podemos captarla exactamente, pero podríamos verlo en este diagrama. La escala en espiral es una combinación de los diagramas horizontales y los verticales. La cima de la escala corresponde a nuestra primera conversión, el momento en que por primera vez nos entregamos a una vida de oración. En ese momento habitualmente tenemos que enfrentarnos a alguna serie particular de tentaciones, fracasos, adicciones o compulsiones. La primavera del camino espiritual hace que esa situación incontrolable se mantenga temporalmente a causa de los nuevos valores que estallan en una explosión de entusiasmo espiritual. Las flores pueden cubrir un montón de basura si en él cayeron semillas. Entonces tendremos la experiencia de ser flores más que la de ser lo que hay debajo de ellas. El movimiento de la primavera al trabajo real del camino espiritual no tiene lugar por nuestra iniciativa, porque probablemente nos quedaríamos en nuestro primer fervor para siempre si pudiéramos. El espíritu, nuestro terapeuta lleno de amor, nos invita a mirar al siguiente nivel de nuestra vida y a ver si también éste puede ser liberado de sus limitaciones. En este momento desaparecen las gracias iniciales concedidas a nuestras facultades racionales y a nuestras emociones. Una experiencia clásica en el camino espiritual conocida como la noche oscura del sentido. Nuestro entusiasmo hacia diversas prácticas y actividades devocionales desaparece porque Dios ya no nos da la gracia que actúa a través de los niveles de la razón y la emoción. Parece que también Dios se retira y nosotros sentimos un gran malestar y consternación. En lugar de hacerse presente en nuestro tiempo de oración,
Parece que Dios ya no se nos muestra más, da la impresión de que Dios no se podría preocupar menos. Esto es especialmente doloroso si la relación anterior había sido muy satisfactoria, alentadora o consoladora. Surge el siguiente pensamiento: Dios me ha abandonado. Nos irritamos con facilidad y nos desalentamos porque ha desaparecido la luz de nuestra vida. Habían sido necesarios tantos años para encontrar a Dios y ahora se ha ido. Hay una tentación constante de pensar que hemos hecho algo mal, pero no podemos imaginarnos de qué se trata. Nuestra tendencia es la de proyectar en Dios la manera en que nos sentiríamos en una relación igualmente fracasada con otro ser humano, a saber, desesperados. Este juicio es totalmente injusto para con Dios. En este momento muchas personas tiran la toalla y deciden: el camino espiritual no es para mí. Cuando tiene lugar la transición al siguiente estrato, quizás haya un sentido desalentador de que todo ha terminado y en un cierto sentido es el fin del mundo. Pero nuestro mundo no es el mundo, sencillamente es uno de ellos. No es posible que Dios se haya ido. Es cierto que nuestra relación con Dios, si nos alejamos deliberadamente, puede quedar herida durante un periodo, pero la verdad es que Dios no nos deja. Si lo hiciera, desapareceríamos o volveríamos a ser una mancha de grasa, ya que Dios es la verdadera vida de nuestro ser. La creación está en marcha. Lo que Dios ha hecho en esta situación es simplemente bajar a un lugar más íntimo en la escala en espiral, donde está esperando que nos reunamos con Él en un nuevo nivel de madurez y confianza. Si estamos sosegados en la noche del sentido, como escribe San Juan de la Cruz, podemos notar un delicado sentido de paz e incluso comenzar a gozar del alimento más sustancial de la pura fe. Al abandonar el nivel en el que anteriormente encontrábamos satisfacción, pasamos a un nivel más profundo de fe, que es mucho más viable y mucho más fortalecedor para el camino. Los padres de la Iglesia alegorizaban esta experiencia básica como el camino de Egipto a la tierra prometida. El desierto bíblico es el símbolo de la purificación de las diferentes etapas de la historia de nuestra vida personal. La purificación no es nunca el rechazo de algo, sino la separación del grano de la cizaña o de la paja. Es una suerte de juicio en el que el espíritu separa lo que es bueno de lo que es dañino en cada etapa de nuestro desarrollo y reúne el grano en granero, a la vez que quedan atrás las limitaciones construidas en cada etapa de nuestro desarrollo anterior. Así se recuperan el temor y la admiración del niño. Solo quedan atrás la ignorancia y las rabietas. Se conserva el espíritu aventurero del adolescente, pero sin la confusión emocional y la búsqueda desesperada de identidad personal que corresponden a ese periodo de vida. Cuando conectamos con la presencia divina que nos espera en el nivel inferior, experimentamos la libertad de las ideas limitadas que teníamos de Dios y nuestro camino espiritual florece de nuevo. Hemos alcanzado una meseta, una perspectiva espiritual completamente nueva. Naturalmente también nos apegamos con exceso a este lugar y después de un pequeño respiro, el espíritu nos sugiere: vayamos al nivel siguiente, y nos hundimos en otra transición o noche oscura. Lo más desconcertante para las almas que nos hemos mantenido en el camino durante 20 o 30 años es que cada vez que hacemos la transición de un nivel al siguiente, es probable que nos encontremos con las mismas tentaciones que teníamos antes de iniciar el camino y pensemos: no voy a ninguna parte, sigo siendo tan raro como siempre.
Podemos incluso pensar que todo terminó o que cometimos un error al comenzar el camino. Estos comentarios proceden de nuestra memoria previamente grabada y son simplemente una tontería. ¿Qué podemos decir acerca del malestar que surge cuando se presentan de nuevo las viejas tentaciones de siempre? Por ejemplo, reaparecen de nuevo las dificultades con una persona concreta que según pensábamos habíamos superado. En realidad no es en modo alguno la misma tentación. Nos encontramos con ella de nuevo porque en una escala en espiral hay una estructura circular y por tanto nos parece que horizontalmente nos encontramos con el viejo problema de siempre. Pero verticalmente nos enfrentamos a ella en un nivel más maduro. Por eso somos capaces de abandonar de un modo más completo ese apego a esa aversión. Si el espíritu nos pidiera al comienzo que renunciáramos totalmente a toda persona o situación difícil, nadie podría hacerlo. Al guiarnos gradualmente, así es como funcionan las cosas humanas. A través del crecimiento en confianza y humildad, somos capaces de entregarnos de un modo cada vez más profundo a Dios. Y de esta forma alcanzamos un nuevo nivel de libertad interior, una pureza de corazón más profunda y una unión cada vez mayor con el Espíritu. En lugar de tratar de identificar dónde nos encontramos, en la escala en espiral, o en qué noche oscura estamos, es mejor abandonarnos en el proceso. Las noches oscuras son guías útiles de un modo general, pero adoptan formas diferentes según las personas. En el caso de las personas activas en el mundo, quizá predominen las pruebas externas. En el caso de quienes viven en soledad, parece que tienden a predominar las pruebas interiores. Sin duda que ambas están presentes en cierto grado. En algunas personas está muy claro cuáles son sus noches oscuras. En otras no es así. Parece que algunas se encuentran en ellas durante periodos más largos que otras, y al parecer algunas están dentro y fuera de ellas o en ambos estados al mismo tiempo. En el camino hay rupturas seguidas por mesetas en las que vemos nuestra cara oscura como nunca antes, pero con serenidad y aceptación crecientes. Durante estos periodos se pueden producir también experiencias de unión divina cuya asimilación posterior en nuestras facultades, relaciones y cuerpos quizá requiera varios años. Pero entonces el camino continúa. El inconsciente comprende elementos tanto positivos como negativos. Contiene dentro de sí potenciales en nosotros mismos, de los que aún no somos conscientes, así como también material emocional y acontecimientos emocionalmente cargados que han sido completamente reprimidos. Hay que establecer una distinción entre estos últimos y el subconsciente, que es material que colocamos deliberadamente allí y que sabemos que está allí, como un mantra o una aspiración que hemos repetido tantas veces, que surge espontáneamente, como por ejemplo la oración de Jesús. O dicho de otro modo, podemos distinguir dos partes en el inconsciente, una psicológica y la otra ontológica. La psicológica contiene toda nuestra historia personal, especialmente los traumas emocionales que reprimimos en una edad temprana, principalmente por razones de supervivencia. El inconsciente ontológico, o nivel del ser, contiene todas las potencialidades humanas de desarrollo espiritual que no han sido aún activadas. Podemos establecer una diferencia entre las energías naturales
y las energías de la gracia. En cierto sentido, ambas energías son divinas, ya que Dios es el creador y sustentador de ambas. Las energías naturales reciben varios nombres, como por ejemplo, fuerza vital, fundamento divino, kundalini, energía cósmica. Por ellas participamos en el proceso creativo, gracias al cual todas las cosas que existen emergen y al cual retornan. En términos cristianos se podría decir que es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Esto está en el prólogo del Evangelio de Juan. Esta energía se despliega gradualmente, si no hay interferencias, desde la concepción hasta la plena madurez corporal y al mismo tiempo sirve mediante el cerebro y el sistema nervioso como la base del desarrollo mental y espiritual. Junto a esta energía innata y creada por Dios, con la que la mayoría de nosotros, en mayor o menor medida, no estamos en contacto cuando por primera vez comenzamos el camino espiritual, está la inhabitación divina que los cristianos llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas infinitamente distintas en una unidad no dividida. Debido a que estamos tratando con el inconsciente, en ocasiones tropezamos con bloqueos de nuestro crecimiento humano y divino. Estos pueden ser físicos, emocionales o espirituales. La oración centrante, al hacerse contemplativa en sentido estricto, nos invita amable pero implacablemente a hacer frente a las cuestiones que no reconocemos en nuestra vida. En ocasiones ni siquiera sabemos cuáles son. En ocasiones el problema es un proceso inconsciente, como uno de los programas emocionales para la felicidad, algunos de cuyos aspectos no hemos reconocido aún. El bloqueo nos alerta del hecho de que hay algo en nosotros que no da paso a la voluntad de Dios. Mas parece que somos incapaces de hacer nada al respecto en nuestras circunstancias actuales. Lo único que podemos hacer es esperar y orar para que el muro caiga. Y a veces es una espera larga. Cuando hacemos oración centrante regularmente, es decir, 2 veces al día, se produce un continuo desgaste de nuestra oposición a la gracia. Quizás haya una resistencia inconsciente a reconocer algo que Dios quiere mostrarnos o a recibir algo que Dios quiere darnos. Esta resistencia se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, en síntomas físicos como el dolor o en un sentido de no ser capaces de decir sí sinceramente o en un desasosiego generalizado. Pero si somos capaces de esperar y continuar nuestra práctica regular de la oración centrante, finalmente el foco de resistencia comienza a disiparse. Es posible que cuanto más tiempo mantengamos la práctica de la oración centrante, quizá notemos menos cuando llegamos a un lugar profundo. Por eso pensamos, así no voy a ninguna parte. Recordamos que hubo momentos en que nos sentimos fuertemente asidos por la presencia de Dios. El organismo humano tiene una capacidad increíble para adaptarse a las circunstancias. Personas a quienes les falta un brazo o una pierna, invidentes o que tienen alguna otra discapacidad física, se adaptan a la vida. También podemos acostumbrarnos al consuelo divino o al descanso profundo hasta tal punto que ni siquiera lo notemos. Esto no significa que la gracia no actúe en modo alguno en nosotros. Es posible que en los primeros días nos hayamos sentido con frecuencia absorbidos por Dios, pero ahora, después de 3 o 4 años, nuestro tiempo de oración es como cepillarnos los dientes. Lo hacemos automáticamente cada noche y cada mañana. Si experimentamos la oración de quietud, no nos produce la misma impresión que cuando era nueva. Nos sentamos y oramos, pero parece que nada sucede.
Somos conscientes de los pensamientos que pasan y después nos levantamos y nos ocupamos de nuestros asuntos. Y así, día tras día. En realidad, el proceso purificador está siempre en marcha, pero ya no tiene las señales indicadoras que tenía cuando podíamos decir: ahora descanso, ahora descargo, ahora tengo sentimientos primitivos, ahora trato de retornar a la palabra sagrada. El sentido de descanso es relativo, de modo que hemos de deducir nuestra incorporación profunda a Dios por otros signos. Uno de estos es el paso rápido del tiempo. Nos sentamos y los pensamientos siguen pasando. Como no hemos aprendido a desechar todos los comentarios grabados previamente, surge la idea: hoy no he hecho mucha oración. Y no obstante, cuando suena la campana al final de nuestro tiempo de oración, nos parece como si simplemente hubiéramos estado sentados. Cuando no notamos el paso del tiempo, o cuando parece muy breve, es porque debemos haber estado en algún lugar profundo. El tiempo es la medida del movimiento, de objetos particulares que pasan. Cuando hay muchos pensamientos, la oración parece larga. Cuando somos conscientes de muchos pensamientos y sin embargo la oración parece un tiempo breve, entonces hemos de haber estado firmemente centrados. Recordemos la gran enseñanza evangélica. El reino de Dios no está en experiencias grandiosas, sino en el paso del tiempo ordinario. Ahí es donde germinan las semillas de la gracia. Dios interviene en nuestra oración, pero no de una forma que podamos notarlo. Cuanto más profunda sea realmente nuestra oración, más se desprende habitualmente de nuestra conciencia ordinaria. Cuando experimentamos el consuelo espiritual, esta es nuestra interpretación de la acción divina dentro de nosotros. Por consiguiente, está condicionada por nuestro trasfondo cultural, temperamento e historia personal. El sentido espiritual de descanso que experimentamos en los primeros años se comienza a transformar en un estado permanente que podríamos llamar paz, una paz que no es sensible, es decir, perceptible para los sentidos. Está más allá del gozo y más allá de las preocupaciones porque está arraigada en la presencia divina. Estamos seguros en el amor firme de Dios. No obstante, nuestra paz está sujeta a algunas alarmas mientras haya materiales del falso yo que no hayan sido evacuados, y por eso es susceptible al estímulo que despierta los deseos conscientes o inconscientes de algunos de nuestros programas emocionales. La curación se produce en nosotros al someternos gradualmente a la acción divina, incluido el tiempo en que nos retira de los pechos del consuelo y aceptar en lugar del consuelo sensible el sentido estable de la presencia de Dios en el nivel de la pura fe. Por supuesto, nuestra intención no está completamente fuera del alcance de los límites del falso yo, ni siquiera cuando hemos avanzado más en el camino espiritual. Por supuesto, nuestra intención no está completamente fuera del alcance de los límites del falso yo, ni siquiera cuando hemos avanzado más en el camino espiritual. El falso yo es un maestro del engaño, y lo que pensamos que hacemos por amor a Dios o por pura entrega de nosotros mismos puede quedar sutilmente infectado de orgullo espiritual. Tradicionalmente se conoce la purificación final del orgullo espiritual como la noche oscura del espíritu. Su objetivo es liberarnos de los residuos del falso yo en el inconsciente y prepararnos así para la unión transformante. Hasta que no experimentamos esta purificación final, hacemos todo lo que podemos con nuestra intencionalidad, reconociendo nuestros apegos sutiles y renunciando a ellos tan pronto como los percibimos.
Todos los ejercicios espirituales tienen como objetivo reducir la ilusión monumental de que Dios está ausente. No es así, pero nosotros pensamos que es así. Como la forma en que pensamos es ordinariamente la forma en que actuamos, vivimos como si Dios estuviera ausente. Cualquier cosa que podamos hacer para contribuir a la superación de esta confusión fomenta nuestro camino espiritual. La palabra sagrada es una intención, un movimiento de la voluntad hacia el nivel espiritual de nuestro ser. Cuando entramos en el ámbito de la paz, puede aparecer un doble nivel de conciencia. Supongamos que surgen pensamientos acerca de algo que sucedió hace 25 años, sobre lo que va a suceder mañana, o quizá referentes a un proyecto para las próximas vacaciones de verano. Al mismo tiempo, sabemos que no estamos interesados por esos pensamientos. Pensamos, ¿tengo que retornar a la palabra sagrada? El simple hecho de que pensemos, ¿tengo que retornar a la palabra sagrada?, significa que no deberíamos volver, porque nos encontramos ya donde la palabra sagrada nos invita a ir. La palabra sagrada no puede hacer más que eso. Si estamos en un lugar de paz, no necesitamos nuestro método habitual, porque el método es permanecer en la paz profunda. En ocasiones, en la oración centrante, experimentamos dos niveles de conciencia al mismo tiempo. La conciencia de pensamientos y sentimientos, percepciones por las que no estamos interesados, y la conciencia de una presencia, si bien delicada, a la que nos entregamos y que experimentamos sutilmente. En este caso, independientemente de cuántos pensamientos pasen, no prestamos atención. Es como el ruido de la calle o la música en el supermercado. Hacemos caso omiso de ello y sencillamente lo aguantamos. Si tratamos de retornar a la palabra sagrada para librarnos del ruido, estamos perturbando nuestra paz innecesariamente. Solo cuando notamos un pensamiento atractivo que comienza a empujarnos hacia atrás, hacia la conciencia ordinaria, la superficie del río, solo entonces necesitamos retornar a la palabra sagrada. Es más, como nos encontramos en un lugar avanzado, no tenemos necesidad de decir claramente la palabra sagrada. Basta con que tomemos nota de que está ausente o con que comencemos a decirla. Esto podría ser suficiente para restablecer el movimiento hacia la paz interior. Pero tenemos que hacer algo, si bien delicadamente, para mantener la pureza de nuestra intención cuando está sometida a un desafío. En un periodo de descarga intensa, lo que brota del inconsciente es como un volcán subterráneo en erupción o como un terremoto. O sentimos un maremoto de pensamientos, percepciones y emociones que encierran la palabra sagrada. No podemos encontrarla, o en caso de que podamos, no nos ayudan. En este caso, la aceptación de la situación tal como es puede ser nuestro símbolo sagrado. En otras palabras, el hecho de las emociones primitivas o de los pensamientos perturbadores en nuestra conciencia puede ser el símbolo de nuestra intención de estar con Dios. Cuando disminuye, retornamos a la palabra sagrada una vez más, como si no hubiera pasado nada. Fue solo una tempestad. Aun cuando hayamos estado en medio de un huracán, no pensamos en ello. Simplemente nos alegramos de que haya pasado y retornamos a la palabra sagrada. La paz es la relación justa con todo, con Dios, con nosotros mismos, con los otros, con el cosmos. Es un acto equilibrador. La experiencia de la paz
es tan sutil que podríamos pensar que no es experiencia. Es una experiencia, pero si esperamos algo más, pensamos que no es nada. Es como el grano de mostaza en la parábola. Siempre parece tan pequeño, pero crece por sí solo hasta convertirse en un arbusto. Debemos mantener nuestras perspectivas dentro del ámbito de lo ordinario porque es ahí donde el reino de Dios se encuentra realmente. Si salimos fuera del ámbito de lo ordinario, tendremos que preguntar si ese es realmente el reino. Me preocupan más las grandes experiencias, especialmente las visiones y las locuciones, que la descarga del inconsciente. Es mucho más difícil controlar las primeras. Es difícil creer que no son comunicaciones directas de Dios, pero de hecho son solo nuestra interpretación de esas comunicaciones. La acogida de Dios más fidedigna, segura y comprensiva, según Juan de la Cruz, es la pura fe. En palabras del santo es el medio próximo para la divina unión. Una enseñanza maravillosa, muy pura, pero que no resiste ninguna esperanza en el deseo de satisfacción compensatoria. Semejantes deseos retardan su llegada. El deseo de compensación, trasladado al camino espiritual, busca exquisiteces espirituales y el alimento basura. Dios tiene que purificar todo este material. ¿Cuál es, pues, el alimento real y cómo nos nutre? En Tesalonicenses 5:23 se distinguen el cuerpo, el alma y el espíritu como los tres elementos básicos de un ser humano. El cuerpo físico es el cuerpo histórico en el que vivimos. El alma posee su propio tipo de energía especial. Una de sus manifestaciones son nuestras emociones, tal como las experimentamos en nuestras relaciones con otros. Por ejemplo, sentimos compasión o una compenetración instantánea con alguien. Quizá la otra persona no haya dicho nada. Es posible que no sepamos nada sobre su vida o sus aspiraciones. Pero hay algo dentro de nosotros que vibra al encontrarnos con esa persona y sabemos que queremos ser amigos. O bien, alguien podría decirnos, qué profundamente me tocaste. En realidad, no tocamos en absoluto a esa persona, pero hubo una interacción emocional. Espíritu se refiere presumiblemente a nuestras energías espirituales, lo cual es simplemente otra forma de describir la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la base de nuestro nivel de conciencia psicológica ordinario, hay un nivel más profundo de conciencia espiritual donde estamos en sintonía íntima con Dios en un nivel más sutil que el de nuestras facultades ordinarias de pensar y sentir. Este es el nivel al que se dirige la oración centrante. Más íntima aún es la conciencia de la inhabitación divina en el núcleo de nuestro ser. Cuando se activan estas energías espirituales, de lo que se trata es de hacernos cada vez más sensibles a ellas, pues Dios nunca está ausente y estamos en contacto real con sus potencialidades plenas, entonces las percibimos menos en los niveles inferiores. Disminuyen el consuelo sensible y la reflexión. Son todavía asequibles, pero nuestra forma de relacionarnos con Dios ya no depende de ellos. Parece que Dios nos nutre en cada uno de estos niveles, cuerpo, alma y espíritu, y a medida que progresa nuestro desarrollo personal, nuestra idea de Dios se hace cada vez más amplia y más profunda. El espíritu reordena todos los desórdenes que experimentamos en nosotros mismos a fin de que podamos expresar adecuadamente la energía divina en cada nivel de nuestro ser. Según la física cuántica,
Varios niveles de energía material pueden ocupar el mismo espacio físico al mismo tiempo. De forma semejante, la energía divina puede actuar en nosotros en niveles que no podemos percibir en modo alguno. Esto no significa que no sean reales o presentes. En el nivel de la gracia se purifica la fe de apegos y de la dependencia excesiva, de formas que son buenas como escalones, pero inadecuadas para manifestar toda la gama de la presencia y la acción divinas. El camino espiritual, propiamente dicho, se desprende de nuestra conciencia inmediata. La energía divina es más poderosa cuando menos la perciben nuestras facultades. Cuando nos sentamos para hacer oración centrante y formamos nuestra intención, sabemos que la presencia divina ya está ahí. Nosotros no la creamos. Todo lo que tenemos que hacer es consentir. La energía divina fluye hasta nosotros y a través de nosotros. En su forma más pura, está disponible 24 horas al día en una fuerza máxima. Al consentir, nos abrimos a Dios tal como es sin tratar de imaginarnos quién o qué es Dios. Consentimos a la presencia divina sin depender de un medio que la exprese, traduzca o interprete en términos de nuestra historia personal, condicionamiento cultural e inclinación temperamental. Dios pone solo una condición para comunicarse: nuestro consentimiento. Las visiones, las consolaciones, las experiencias, las rupturas psicológicas, todo ello tiene valor, pero solo un valor limitado, que nos indica el valor máximo, a saber, la plenitud de Dios en la pura fe. Esta fe, una vez que se establece como convicción, cambia nuestra perspectiva de quiénes somos y quién es Dios. Actúa apropiadamente a través de las virtudes teologales y de los 7 dones del Espíritu, haciendo posible que respondamos a las realidades y las rutinas de la vida diaria y percibamos la presencia divina en lo ordinario, en lo insignificante e incluso en el sufrimiento. Aún queda una energía ulterior, reservada para la otra vida. Es lo que los teólogos llaman la visión beatífica. Para poder experimentarla se requiere la libertad de las limitaciones del cuerpo físico. Esta energía es tan intensa que, si no estuviéramos ocupados en los asuntos ordinarios de la vida diaria que nos distraen del contacto divino con la energía divina, nos convertiríamos en una mancha de grasa. Esta es la energía que ilumina el universo y forma las galaxias siderales. Podemos recibir solo una pequeña parte de ella en un momento dado. En el cielo podremos tener toda la que queramos. Podremos hincar nuestros dientes, por así decirlo, en la esencia divina, porque entonces nuestros cuerpos serán glorificados y capaces de controlar esa energía. La oración centrante es una dimensión ulterior de la relación con Cristo, una relación desarrollada en la reflexión y en la oración afectiva, pero que la supera. Es descansar en Dios, mas no descansamos para siempre, aun cuando nuestra oración nos haga descansar. Tiene que haber acción, urgida por la actitud de fe y amor en la que entramos en los momentos de descanso en Dios. Hay que manifestar en la vida diaria el descanso de la oración centrante. De lo contrario, toda oración, especialmente si es consoladora o pacificadora, puede degenerar en un tranquilizante de primera clase y dejarnos en la misma situación en que nos encontrábamos antes, es decir, la del apego a las metas o preocupaciones egocéntricas y la de la insensibilidad ante las necesidades de otras personas. Así, la interacción entre la vida diaria y la oración nos incorpora a la dimensión contemplativa del Evangelio, que no pide solo oración ni solo buenas obras. Como dijo San Juan de la Cruz,
El amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener un gran despojo y en sufrir por el amado. El amor de Dios no es una cuestión de sentimiento, sino de elección, y esta elección se pone a prueba durante los períodos de transición en la escala en espiral que San Juan de la Cruz llama noche oscura. De modo que quien quiere orar ya está orando, y quien no siente amor ama siempre que permanezca disponible, tanto en la oración como en la vida diaria para el terapeuta divino. Hay que proponer vigorosamente y sin fin la confianza en Dios, a quienes luchan en el camino espiritual con períodos prolongados de desvalimiento, sequedad e incluso con el sentido de verse abandonados de Dios. Estos son los signos de progreso, no de regresión. En ocasiones, la pérdida de la presencia de Dios puede causar una lamentación tan profunda que podríamos pensar que la persona a la que tratamos de ayudar está deprimida. Hemos de distinguir claramente la depresión clínica de los sentimientos depresivos. Estos son la consecuencia natural e inevitable del sentido de pérdida de alguien que ha experimentado el consuelo sensible y ahora lucha contra una falta de utilidad o de provecho aparentes de todo sentimiento de amor hacia Cristo. Lo que distingue la noche oscura de una depresión es el hecho de que la persona que se encuentra en la noche oscura normalmente tiene la intuición de que esas pruebas llevan a alguna parte. En ocasiones percibimos los frutos de la noche oscura en el cambio de perspectivas personales, como por ejemplo el crecimiento de una actitud de no juzgar a nadie, un desprendimiento mayor de las cosas y de las personas, humildad y confianza en Dios. En la depresión clínica giramos en círculos sin ir a ninguna parte y no podemos percibir ninguna utilidad en ningún nivel. En algunas personas, ambos estados mentales pueden estar presentes al mismo tiempo. En este caso, la persona tendría que recibir ayuda psicológica para superar la depresión. A quien simplemente se encuentra en la noche oscura no se le deberían dar pastillas o tranquilizantes indiscriminadamente. Podrían dificultar el proceso de la gracia. Esta área particular de discernimiento es en ocasiones una estricta llamada a juicio. Otro indicador bastante fiable que debemos mencionar aquí es el nivel del funcionamiento normal. Quienes se encuentran en la noche oscura, aun cuando quizá sientan interiormente que su mundo se ha derrumbado, generalmente continuarán trabajando y mantendrán sus relaciones. La disposición general de aceptación de la voluntad de Dios contrasta notablemente con la preocupación por uno mismo, en ocasiones grave, de la depresión clínica, que con frecuencia provoca la interrupción del funcionamiento en el mundo. La capacidad personal de enfrentarse a la cara oscura de la personalidad aumenta en proporción directa al desarrollo de la confianza en Dios, e incluso más cuando uno tiene la experiencia de ser amado por Dios. Todas nuestras defensas se desintegran al saber que somos amados por Dios. Cuando surgen las dificultades, normalmente el dirigido necesita que se le den ánimos para perseverar en la práctica, no para buscar otro método. La oración centrante tiene la gran utilidad de proporcionar un marco establecido en el que tiene lugar la noche del sentido con menos efectos secundarios traumáticos, porque estamos acostumbrados a prescindir de pensamientos y sentimientos como algo básico para la práctica. La psique tiene una capacidad enorme de salud y normalmente no descargará más de lo que la persona está preparada para afrontar psicológicamente. Si la descarga tiene lugar demasiado deprisa, se puede acortar la oración, pero solo habría que eliminarla completamente cuando hubiera una depresión grave o síntomas prepsicóticos. Un tiempo de 20 a 30 minutos, 2 veces al día, parece lo normal para permitir que la oración haga su trabajo. Un tiempo superior a las 3 horas diarias generalmente
requiere la supervisión de un guía experimentado o el contexto de los retiros intensivos de oración centrante. No habría que mantener el mismo método como una práctica regular una vez que se vuelve a casa. Sin la experiencia del descanso en Dios, todos los pecados pueden florecer sin que nos demos realmente cuenta de ello. Podemos pensar que hacemos grandes cosas por Dios, pero los 7 pecados capitales, que son los resultados de los programas emocionales para la felicidad en el inconsciente, están presentes de formas concretas. Y si no nos enfrentamos a ellos, los riesgos son inevitables. Esta es la razón por la que digo que actualmente no podemos llevar una vida espiritual sin un conocimiento operativo de la propia psicología. Si no desarrollamos una identidad personal sana, carecemos de los recursos psicológicos para el camino. Quienes han sido heridos en los primeros años de vida y no tienen un yo fuerte porque han sufrido opresión o abuso, no tienen un yo que dar a Dios. No tienen un yo para relacionarse, ni con Dios ni con nadie. No quieren asumir responsabilidades por sí mismos y por el daño que sufrieron en los primeros años de vida. Prefieren la responsabilidad exterior a la transformación interior. Pero sin la responsabilidad personal de nuestra vida emocional, aunque se halle herida, nunca iniciaremos el camino. Naturalmente, la vida consciente tiene que ser nuestro punto de partida, pero el mayor problema es nuestra motivación inconsciente. Hay que cambiar ambas cosas. La oración centrante crea la atmósfera en la que puede comenzar a suceder ese cambio. Algunos percibirán que esta práctica producirá cambios en ellos y se retirarán. Los prepsicóticos y los depresivos deberían entrar en ella solo si cuentan con guía profesional, porque la oración centrante nos hace vulnerables al inconsciente. Es necesario que tengamos una identidad personal o un yo suficientemente fuerte para ser capaces de hacer frente al material emocional doloroso cuando se manifiesta. Un viaje al inconsciente es una travesía hacia el gran desconocido. Una de las razones por las que recomendamos limitar la oración centrante a 2 periodos cada día es que con una exposición moderada de este tipo al inconsciente, el paso requerirá varios años, a no ser que alguna forma previa de meditación profunda haya liberado material que pudiera salir a la superficie muy pronto. Aparte de esta última consideración, las personas normalmente tienen mucho tiempo para captar el fondo conceptual del método, de modo que cuando el inconsciente comienza a descargar y entran en contacto con los traumas y los impulsos instintivos de la infancia, tienen la capacidad para afrontarlos. La experiencia será aún dolorosa, pero no hará que se echen atrás. Pongamos de relieve un punto muy importante. La oración centrante es tanto una relación como un método para fomentar esa relación al mismo tiempo. En la oración centrante, la pureza de intención es el foco primario de la práctica. Es una cuestión de amor. Por eso, nos hace salir de nuestra dependencia anterior, consciente o inconsciente, de pensar sobre Dios y de realizar actos de devoción
a fin de sentir que estamos haciendo algo cuando oramos. Nuestra voluntad se mezcla con la de Dios de una forma misteriosa, de modo que tenemos una sensación de bienestar o una convicción de estar con Dios o en Dios. Lo que necesitamos es despojarnos de los conceptos en la relación con Dios, pues la Escritura revela a Dios como incomprensible, infinito e inefable. ¿A quién asemejarán ustedes a Dios y con qué imagen lo representarán? San Juan de la Cruz, al comentar estas palabras proféticas de Isaías, advierte que si confiamos excesivamente en los conceptos para ir a Dios, es probable que caigamos en proyecciones humanas y en esa clase de fabricación de imágenes que Dios condenó con tanta fuerza en el Antiguo Testamento. Tenemos que aceptar a Dios tal como es. La fe purificada del apego a cualquier concepto y el amor purificado del apego a la consolación, incluida la más espiritual, conoce a Dios en la inmediatez de la unión divina. Es desechar el falso yo, el hombre viejo, y la construcción del hombre nuevo bajo el poder de la motivación del Espíritu que habita en nosotros. Cuando hacemos oración centrante, quizá nos parezca que no hacemos nada, pero tal vez estemos cumpliendo la más importante de todas las funciones, que es llegar a ser quienes somos, la manifestación única de la palabra de Dios que el Espíritu ha establecido que seamos. El primer lenguaje de Dios es el silencio. Tenemos que elevarnos hasta este tipo de silencio. Este lenguaje no se enseña en ninguna academia. Tenemos que aprenderlo por nosotros mismos. Cuando descendemos en humildad, experimentamos un nivel correspondiente de resurrección interior. Naturalmente, la plenitud de la vida divina no se establece permanentemente hasta que no llegamos al fondo del montón de nuestra basura emocional. El terapeuta divino tiene que procesar el material emocional no digerido de toda nuestra vida antes de que podamos acceder a la plenitud de la liberación del falso yo.